y agradecer la participación de toda la docencia universitaria y preuniversitaria en este curso, la enseñanza mediada por entornos virtuales. En este complejo contexto de pandemia, también queremos manifestar nuestra solidaridad con todos y todes, los compañeros y sus familias. Y queremos decir que si bien los recursos que tenemos en el gremio son limitados, no así nuestra voluntad, que estamos a disposición de todos ustedes, todas y todes ustedes. Bueno, dicho esto, le cedo la palabra a Ignacio, a quien antes quiero agradecer por su compromiso con el curso, y también vaya el reconocimiento para nuestros tutores y tutoras. Gracias. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por la presentación. Hago extensivo bueno, este acompañamiento que hace Adiunju y bueno, nada, mi preocupación, mi solidaridad con los momentos que están ahí pasando, con estas noticias que lamentablemente nos llegan desde Jujuy con respecto a la pandemia, el coronavirus, así que, bueno, esperemos que se pueda solucionar y que se encuentren los caminos más adecuados para este momento tan sensible. Eh, bueno, y esto un poco también enmarca el curso y enmarca el contexto en el cual nos encontramos. No, digamos, a ver, no podemos salir de ese contexto, ¿no? Es un contexto que de alguna manera u otra determina las prácticas por más que a veces los lectores no sean del todo claros, marcan las prácticas de enseñanza y de aprendizaje que estamos llevando adelante, bueno, en este caso, en la Universidad Nacional de Jujuy. Ustedes han arrancado en su mayoría, bueno, o algunas facultades el segundo cuatrimestre en el mes de agosto y seguramente empezaron a visualizar bueno, diferentes tipos de cuestiones que tienen que ver con esta situación, que tienen que ver con el momento sensible en el que nos encontramos. Eh, de todas maneras, bueno, vamos a tratar de continuar y de poder dar cuenta de este último encuentro que tenemos en este curso de perfeccionamiento eh, que nos ha posibilitado, como decía Adriana, con la gente de UJU Virtual y con los tutores de las diferentes facultades, generar un vínculo con ustedes que ha sido, entendemos, por demás fructífero, que falta, bueno, la instancia de trabajo final que, que hoy tiene que hoy es la fecha de vencimiento. Ya hemos recibido cerca de 79 presentaciones y hemos recabado, para la tranquilidad de ustedes, diferentes tipos de pedidos en diferentes grupos eh, para posibilitar o para solicitándonos una prórroga o una extensión en ese sentido. Les quiero decir que eso queda abierto. Eh, Ahí, Anaí, no sé qué estás haciendo con la presentación, que se está moviendo un poco, te aviso nomás. Bueno, que va a quedar abierto esta cuestión de la entrega, o sea que van a poder seguir entregando
Lo que sí les solicitamos algún tipo de solidaridad también y compromiso con la entrega de esa actividad, porque nos va a permitir a nosotros terminar de evaluar y de darles esa devolución. Nos han preguntado también, nosotros vamos a esa rúbrica que les dejamos para evaluar el trabajo final. Bueno, tiene que ver también con esta última unidad, con pensar la enseñanza y la evaluación, y esa rúbrica, bueno, como una forma también cuál es, de expresar cuál es nuestra intencionalidad didáctica. Y nuestra intencionalidad didáctica en este sentido es transparentar de alguna manera cuáles son las pretensiones que tenemos con la actividad que le hemos asignado. Esas pretensiones tienen que ver bueno, con ese marco de rúbrica. Entendemos también decir de ustedes como una referencia para dar cuenta de los diferentes espacios que ahí les mencionamos, espacios de contenidos, de comunicación, de evaluación y de gestión académica. Estas 2 semanas que nos separaron de las últimas videoconferencias que tuvimos, reuniones grupales con cada uno de ustedes, nos sirvieron para también generar diferentes tipos de vínculos y reconocer en ustedes determinados tipos de inconvenientes que habían sucedido. Bueno, y que empezaron a expresar determinado tipo de ideas que hoy vamos a hacer alguna mención y alguna referencia. Para organizarnos entonces, hasta acá estamos bien, vamos a utilizar la misma dinámica que en las conferencias pasadas, vamos a tratar de cerrar el chat, Anaí, para que no haya la interferencia, si se quiere, del chat entre la comunicación y lo que se expresa en el chat. Te pido, Anaí, si lo podés cerrar. Y vamos a hacer también lo mismo, vamos a hacer una presentación de 10-15 minutitos. Vamos a abrir el chat a preguntas, ahí recuperamos las preguntas que ustedes estén mencionando y así continuamos. Hasta ahora, entonces, en lo que tiene que ver con la cuestión con la cuestión más práctica de la evaluación final, hemos recibido diferentes tipos de preguntas que tenían que ver con qué se hacía, cómo se hacía el trabajo final. Bueno, los tutores estuvieron todos y todas muy atentos a ese tipo de respuestas y requerimientos de ustedes, así que no hay mucho más para agregar en ese sentido. Bueno, gran parte de ustedes están trabajando con los tutores en función de ir generando el necesario diálogo que entendemos para la confección del aula, el diseño del aula virtual. Y este diseño del aula virtual, como decíamos, que o como pretendemos, como pretende este curso, que no solo sea un diseño del orden de lo tecnológico, o sea que podamos confeccionar en un juego virtual diferentes tipos de recursos y actividades, sino darle el sentido pedagógico. En ese sentido, cuando decimos una propuesta de enseñanza y evaluación, tiene que ver con una propuesta que entrame
justamente estas propuestas, la propuesta de enseñanza y la propuesta de evaluación. Sí, estamos y estamos en otro tipo de contexto, en un contexto mediado tecnológicamente, en un contexto también de emergencia, en un contexto donde las aulas presenciales no van a ser posibles. Nuestras prácticas que venían siendo presenciales pasan a otro tipo de entorno y cambia el tiempo y cambia el espacio. Entonces, al cambiar tiempo y espacio, también deberían cambiar nuestras prácticas de enseñanza y nuestras prácticas de evaluación. En ese sentido, tengan en cuenta o deberíamos tener en cuenta esas condiciones a la hora de trabajar en estos entornos virtuales, porque se ha modificado entonces el entorno donde trabajamos y el tiempo con el cual trabajamos. De ahí que si la propuesta de enseñanza va a ser diferente porque no vamos a encontrarnos en las aulas con los estudiantes, también estimamos que debe ser diferente las propuestas de evaluación, porque decimos y sostenemos que las propuestas de enseñanza y las propuestas de evaluación tienen que estar entramadas. Y también entonces los contextos de evaluación van a ser diferentes. Esto nos hace pensar en una parte muy importante de nuestra propuesta didáctica que muchas veces nos genera un montón de pensamientos acerca de 3 preguntas que les voy a proponer hacer hoy. Si podés pasar a la siguiente pantalla, Anaí, te voy a agradecer. Estas 3 preguntas tienen que ver, hay muchísimas más preguntas, pero creo que son preguntas que nos hacemos siempre como docentes y que tenemos que revisitar, tenemos que volver a hacernos, tenemos que reflexionar sobre esas preguntas. ¿Qué evaluar? ¿Cuándo evaluar? ¿Y cómo evaluar? También habría otras preguntas, ¿no? que las vamos a ir matizando en el desarrollo de la presentación. Como ser, por ejemplo, dónde o con quiénes o con qué. Van a estar presentes, ¿sí? Pero estas preguntas creo que nos van llevando a una cuestión que siempre nos preguntamos, porque no evaluamos, a ver, esto, no sé si nos vamos a poner de acuerdo con todos y todas las que somos presentes en este aula, pero uno, entiendo que en su propuesta pedagógica, en su propuesta de enseñanza, no puede evaluar todo. No puede evaluar todo lo que da, no puede evaluar todo lo que se pone en juego en cada una de nuestras asignaturas. Entonces, ahí empezamos a generar esta primera pregunta: ¿qué vamos a evaluar? Y creo que es una pregunta que, si bien por ahí no la hacemos en voz alta, permítame esta figura, no nos la hacemos en voz alta, siempre está presente a la hora de la evaluación y generamos en nosotros mismos diferentes tipos de mecanismos y le damos determinado tipo de respuesta a esta pregunta de qué evaluar, porque finalmente terminamos evaluando. Y acá una distinción que no está de más hacerla. La pregunta acerca de la evaluación, quiero diferirla de otros dos conceptos que muchas veces se pegan y muchas veces condicionan la evaluación, que tienen que ver con la calificación y la acreditación. Nos estamos preguntando por la evaluación, pero como estamos insertos en determinados tipos de planes de estudios,
en programas de la asignatura, en carreras, etcétera, etcétera. Institucionalmente se nos pide, bueno, determinado tipo de requerimientos. En la mayoría de las asignaturas se nos pide que consignemos una calificación. Y después la universidad terminará acreditando determinado tipo de saberes con la aprobación de esa asignatura y la calificación. No sé en la Universidad Nacional de Jujuy si es 4, 6 o 7, con lo que aprueban los estudiantes. Pero bueno, la universidad asigna un tipo de calificación a la hora de aprobar la asignatura. Bueno, y eso es uno de los requerimientos que nos hacemos, que obviamente tiene que ver con la evaluación, pero muchas veces, digamos, acá queremos ir por la pregunta de la evaluación y luego, si se quiere, el problema de la nota, el problema de la calificación, el problema de la acreditación, que va a ser un problema que también lo vamos a trabajar ahora, o lo vamos a exponer ahora un poquito más adelante, que tiene que ver con, bueno, finalmente tenemos que colocar una nota, tenemos que calificar, no solo evaluar, sino también calificar. Entonces, estas cuestiones se nos ponen en juego. Y se nos van a poner en juego en los entornos virtuales con una complejidad más, que tiene que ver con, digamos, unas cuestiones, vamos a decirlo como más llanamente, miedos recurrentes que tenemos determinados docentes alrededor de la cuestión de la copia y la cuestión de la veracidad de la identidad de nuestras estudiantes. Bueno, esos son dos problemas, digamos, que se añaden, si se quiere, a la hora de evaluar en entornos virtuales, ¿sí? Porque vamos a ver que, y estas cuestiones de, de la copia y de la identidad, además se nos añade la cuestión de la cuestión de la mediación tecnológica, ¿no? Porque la copia mediada por entornos virtuales, mediada por tecnologías, digamos, parecería que está más a la mano de los estudiantes que cuando nosotros, no sé, estamos con la mirada en un salón y los estudiantes trabajando sobre una hoja. Bueno, déjenme que esquematice este momento como más tradicional de el examen de escrito y la hoja. Afortunadamente, si bien gran parte de los exámenes son de esta manera, digamos, hay muy buena parte de exámenes que son en otro tipo de condiciones, como en condiciones de la oralidad o que los estudiantes empiecen a generar determinado tipo de proyectos, programas, diseños, productos, bueno, determinado tipo de acciones que también como docentes nos fuimos ingeniando a la hora de hacernos estas preguntas que acá están bosquejadas. Eso me parece que es sumamente interesante y esas estrategias de evaluación son sumamente interesantes para entornos virtuales porque si hacemos o si empezamos a pensar en términos de determinado tipo de equivalencias, qué se hace en la presencialidad y qué se hace en la virtualidad, bueno, si nosotros en la presencialidad le generábamos recursos que tengan que ver, actividades que tengan que ver con, o propuestas de evaluación que tengan que ver con que los estudiantes realicen un proyecto, le damos un problema y que resuelvan el problema, que generen un proyecto, que evalúen o investiguen determinado tipo de caso y vamos trabajando con ellos alrededor de ese proyecto, ese problema, ese caso. Bueno, ahí estamos generando y realizando
una propuesta de enseñanza en proceso, y también esa evaluación tiene que ver con una evaluación formativa que va generando esas instancias de retroalimentación entre estudiantes y y el profesor. Entonces, tenemos estas tres preguntas que me gustaría que podamos hacernos. Otra de las cuestiones, perdón, antes que pasemos a la siguiente termina, que también entendemos que condicionan estas preguntas que acá les propongo que nos hagamos, tiene que ver con dos cuestiones. Primero, la disciplina, o tres cuestiones. La disciplina en la cual nos encontramos. Segundo, el año o el nivel que tienen los estudiantes. No es lo mismo, esto quiero decir, no es lo mismo un estudiante de primer año que un estudiante de quinto año. ¿Cuáles son el desarrollo que va teniendo los diferentes tipos de estudiantes? Y por último, y no menor también, la cantidad de estudiantes con los cuales contamos y cuántos estudiantes hay en nuestras asignaturas. Porque esas tres cuestiones hacen también que pensemos qué evaluar, cuándo evaluar y cómo evaluar. Digamos, ¿y por qué esto? Porque parece una obviedad, pero no lo es, digamos, no es lo mismo tener 1000 estudiantes, como he escuchado a una compañera de ustedes, que tuvo que dar 2 clases porque no entraban en el teatro para los estudiantes, entonces tuvo que dar una clase para 500 estudiantes y repetir la clase para otros 500 estudiantes. O sea, no es lo mismo tener 1000 estudiantes y tener que evaluar luego a 1000 estudiantes que tener 10 estudiantes, ¿no? Entonces, las estrategias de evaluación evidentemente también lo marcan por el número de estudiantes con el cual nos vamos a tener que trabajar. Y eso hace también a las propuestas de evaluación que tengamos. ¿Por qué? Porque hacen también a los recursos que disponemos nosotros como docentes. Entonces también enmarcan, estructuran no solo la disciplina, no solo el momento en que se encuentran los estudiantes, sino también la cantidad de estudiantes. Entonces eso me parece que es algo que tenemos en cuenta como docentes, porque las propuestas de evaluación que realicemos no va a ser la misma para 10 o para 1000. ¿Puedes pasar a la siguiente, Anaí? Bueno, una de las preguntas que nos hacemos para la enseñanza y nos hacemos para la evaluación es, disculpen que la haya simplificado tanto, pero ¿qué quiero que sepan mediante este curso, unidad o clase? ¿No? Y ahí la medida que nosotros pongamos. ¿Y por qué pongo ahí la medida? Es porque uno puede evaluar diferentes tipos de intervención, ¿no es cierto? Entonces, uno puede ir evaluando a medida que va dando determinado tipo de contenidos, o plantearse la evaluación en función de un eje o una unidad, o de todo el curso. Por un lado, esta cuestión, y por otro lado es esta definición que nosotros cuando armamos nuestra propuesta pedagógica la tenemos. Y es una pregunta que nos hacemos y después nos vamos a hacer, bueno, ¿cómo voy a evaluar esto que quiero que sepan, que me configuro que sepan estos estudiantes? ¿Cierto? Esto me parece que es una de las preguntas, una pregunta que se hace Feldman en ese primer eh, documento, texto que les dimos que compartimos con ustedes, y que bien vale retomarlo en este momento, ¿cierto? Porque
enmarca la propuesta de enseñanza y enmarca la propuesta de evaluación. Bueno, ¿puedes pasar a la siguiente pregunta, Anaí? Bueno, y entre otras cosas, entonces, pensar la evaluación implica revisar las relaciones de contenidos. Digamos, nosotros cuando planteamos la idea de cuáles son los contenidos que tiene la asignatura, cómo genero diferentes tipos de contenidos, cómo se representan esos contenidos en el entorno virtual, si se representan a partir de, bueno, o se representan o a partir de diferentes tipos de bibliografía, por ejemplo, nosotros le damos a los estudiantes, o a partir de, por ejemplo, instancias de videoconferencias, o a partir de diferentes tipos de recursos como otros audiovisuales, o mapas conceptuales, o determinado tipo de información, o determinado tipo de casos, ¿no? Ahí voy planteando los diferentes contenidos, pero también hacemos justamente esta relación entre los contenidos, ¿cierto? Porque este entramado de los contenidos es una de las funciones que tenemos como profesores para tratar de establecer determinado tipo de vínculos que se dan entre diferentes instancias de contenido que se plantean en el programa de la asignatura, o incluso retomamos contenidos que vienen con saberes de otras asignaturas los estudiantes. Entonces, un estudiante de tercer año muchas veces no sé, le pedimos que recupere determinado tipo de conocimientos que viene trayendo de otros tipos de asignaturas o otro tipo de prácticas que se viene generando a la hora de la carrera. Entonces, cuando pienso en la evaluación, no solo pienso en los contenidos que yo estoy ofreciendo, sino voy relacionando de determinado tipo de contenidos que entendemos que los estudiantes a esa altura de la carrera van teniendo, ¿cierto? Y también voy a definir qué se va a evaluar y acá algo también que siempre aparece además de definir qué se va a evaluar, ¿no es cierto? Entonces ahí con la serie de ejercitaciones, preguntas, actividades, propuestas monográficas, bueno, caso, proyecto, la definición de qué se va a evaluar va a ser también un recorte de los contenidos que digamos, necesariamente va a ser un recorte de los contenidos que yo voy a definir. Y acá también una cuestión que es sumamente importante, que tiene que ver con el nivel de conocimiento que pretendo, ¿cierto? Y muchas veces ese nivel de conocimiento que uno pretende tiene que ver con, bueno, eh, también las expectativas que tenemos en función de la evaluación que voy a proponer, ¿cierto? Y acá vemos que hay diferentes tipos de diferencias entre los estudiantes que estamos evaluando, digamos. Entonces, y esto se evidencia ante las calificaciones que les ponemos. Algunos tendrán 10 y otros tendrán 4. ¿No? Y todos aprobados. Entonces, en ese sentido, me parece que también está implícito el nivel de conocimiento que tengo. Digamos, lo digo lo pongo con la cuestión de la nota para que se visualice, ¿no? Pero por ahí estoy reduciendo este problema que les quiero compartir y que seguramente ustedes tienen en su hacer docente, lo saben y lo viven. Se cortó. Se cortó el audio. Sí, ahora lo estamos solucionando. Ahí está.
¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, Bueno, acabo de decir todo lo más trascendente, digamos. Este, no, les comentaba que entonces esto lo vivimos como docentes y evidentemente los puntos de partida, esto también lo reconocemos como docentes, los puntos de partida de los estudiantes son diferentes, entonces sabemos que una vez que transitan nuestra asignatura, también el nivel de conocimientos que entendemos que los estudiantes aprenden van a ser diferentes. No por eso, y no por eso, digamos, pueden estar, no sé, vuelvo a la calificación, a la acreditación, pueden estar aprobados o desaprobados. Y ahí voy a tener que tener para evaluar un conjunto de cuestiones que tienen que ver con no solo los contenidos, sino como expresa Cobo en su artículo, herramientas no cognitivas, ¿no es cierto? Esos aspectos también que son sumamente interesantes, que son, como él expresa, sumamente difíciles de evaluar y que de alguna manera entran en nuestras consideraciones esos aspectos no cognitivos, digamos, ¿no? Esto es sumamente interesante para pensarlo en términos más generales, pero en cada una de nuestras disciplinas, esos conocimientos que tienen que ver con cuestiones afectivas, emocionales, de comunicación, de interacción, de interpretación, de reflexión, que por ahí no se le puede asignar a determinado tipo de contenidos específicos, son sumamente importantes muchas veces en el hacer profesional después de cada uno de nuestros estudiantes. Y por ahí no está consignado en determinado tipo de prácticas evaluativas, pero de alguna manera los estudiantes lo van aprendiendo a lo largo del desarrollo de la carrera, digamos, ¿no? De alguna manera nuestro hacer docente en el transcurso de las diferentes tipos de asignaturas va generando determinado tipo de aprendizaje de esos estudiantes que mantienen o van generando diferentes tipos de conocimiento en las disciplinas que nos toque enseñar. Bueno, vamos a abrir el chat porque se ha iniciado y luego pasamos a la última o bueno, a otra parte de la conversación. No sé, Anaí, si puedes activar el chat para si hay preguntas para resolver. Bueno, para compartir, se las voy a agradecer. Si quieren ir comentando diferentes tipos de evaluaciones que van realizando o si han tenido determinado tipo de experiencia, lo pueden ir haciendo. Voy a abrir el chat para ir leyéndolos. Ahí cuando estuvimos en los diferentes tipos de grupos, fueron trabajando o comentándonos algunas evaluaciones que fueron eh, realizando, ¿no? Acá, como ustedes están viendo, lo que estoy pretendiendo antes de llegar, digamos, antes de llegar a una cuestión que tiene que ver con la evaluación, si se quiere, más instrumental en las prácticas de enseñanza en entornos virtuales, quiero hacer un raconto por vamos a llamar el problema de la evaluación, ¿no es cierto? Esa es un poco la idea, que me parece que el problema de evaluación es un problema que o la cuestión de la evaluación, el problema,
es una cuestión que siempre nos preguntamos como docentes. Bueno, y en estas cuestiones, acá como dice Carlos Alberto Garcés, aparecen estas cuestiones organizacionales que nos enmarca que tiene un régimen teórico que no les permiten evaluar hasta evaluaciones finales. Entonces, a veces la rigidez del plan de estudios, la rigidez institucional, no nos permite generar diferentes tipos de prácticas en torno a la evaluación. Esto, digamos, por eso les decía en algún momento la cuestión institucional, la cuestión que nos pide determinado tipo de calificación, de acreditación, nota, bueno, aparecen estas cuestiones raras, digamos. Yo creo, Carlos, que vale la pena pensar la evaluación, a pesar de, porque me parece que esto que vos mencionás acerca del extraño régimen, tiene que ver también con la, bueno, creo, intuyo, con la calificación, pero uno puede pensar propuestas de evaluación continua más allá de la calificación y acreditación final, digamos, eso me imagino que institucionalmente no se te prohíbe ir evaluando el proceso, ir evaluando a los estudiantes de determinado tipo de formas, digamos. No solo la acreditación, digamos, formal. Entiendo, ¿no? Ignacio, ¿se puede Sí, preguntar por audio, sí, digamos? por supuesto, adelante. Sí, Yo soy también. Ana. Yo trabajo Hola, Ana. en una materia que es química y la verdad que para nosotros la evaluación es permanente. A partir de la clase teórica se evalúan los conceptos de clase teórico-práctica, que es resolución de problemas, donde no se clasifica, sino se hace devoluciones para que los chicos revean temas porque no pudieron resolver bien un problema, se les hace un acompañamiento porque hasta a veces le cuesta razonar los enunciados, entonces eso se hace a través del foro, todo eso se hace una evaluación con devolución de la parte práctica. Lo que no pudimos hacer es la parte de laboratorio, que sí se le toma al iniciar en presencial, se le toma un parcial para ver si están en condiciones, un parcialito, para ver si están en condiciones de entrar al laboratorio. Como laboratorio no tuvimos, hacemos estas devoluciones de cada práctica áulica, que son los problemas, y tratamos de dar las clases de manera que se vayan completando el contenido y el conocimiento. Y de hecho tuvimos parciales que la verdad que para lo que esperábamos fueron mucho mejor de lo que nos imaginábamos. Sí tuvimos problemas con la plataforma porque son 10 problemas y bueno, se hacer como 25 preguntas porque una pregunta tiene 5 ítems y se desglosa. Sí, me gustó de la plataforma porque tenían una hora para resolver, a cada alumno le llegaba como al azar el orden de las preguntas y eso una vez que el chico mandaba las respuestas, al enviar el mensaje, su parcial, se encajaban con las respuestas correctas. Y en el momento tenía el resultado de la nota, porque era con nota el parcial, y a la vez podía ver en qué se había equivocado. Así que esa es mi experiencia y hemos tenido también exámenes orales finales por Meet y sí creo que muchos están preocupados por el tema de copiar. Yo creo que es imposible copiar. Con 23 preguntas en una hora, era como cuando yo estudié en la facultad y nos decían parcial a
Sabíamos que así llevemos el CIARSE más que nos llevemos a Miroli, no íbamos a poder si no sabíamos. Así que me parece que eso del miedo a que copien, no tienen tiempo de copiar. Esa fue la experiencia que tuvimos nosotros dentro de evaluación. Muchas gracias, Ana. Les agradezco las experiencias, bueno, la experiencia compartida por Ana y las experiencias que estoy leyendo en el chat. Y realmente a veces, digamos, la imagen que uno tiene es demasiado reduccionista en términos de dos parciales y un final, para así decirlo mal y pronto, ¿no? Y hay innumerables formas y mecanismos de evaluación y que vamos generando como docentes, porque esta cuestión de la necesidad que tenemos, digamos, de la necesidad e insatisfacción, si se quiere, que tenemos con respecto a las evaluaciones que vamos generando, siempre es movilizante. Y eso me parece que es sumamente interesante, que como docentes nos demos digamos, nos sigamos preguntando acerca de la evaluación, porque es que estamos tratando de encontrar determinado tipo de caminos a esta propuesta también del enseñanza, ¿no? Cuando estamos pensando en la evaluación, estamos pensando en la propuesta de enseñanza y estamos pensando en los diferentes tipos de recortes que vamos realizando a la hora de evaluar. Entonces, bueno, acá las acciones que vienen manifestando, algunas que tienen que ver con el Moodle, con los diferentes cuestionarios, ¿no? Los bancos de preguntas, otros con simulacros de parcial, bueno, son diferentes tipos de instancias, o Ana que contaba o dejaba ver lo del parcial a libro abierto, o el parcial domiciliario, creo que leí por el chat. Son diferentes tipos de estrategias que nos vamos dando y que, fíjense ustedes, son absolutamente equiparables con las tecnologías que tenemos hoy disponibles, ¿cierto? Entonces, en ese sentido me parece que es sumamente interesante aceptar el desafío de la evaluación también en entornos virtuales. Así como aceptamos el desafío de la enseñanza, bueno, a la hora de la evaluación también aceptamos este desafío mediado de la evaluación. Y, como decía, hay muchas de las acciones que son bastante equidistantes, que tienen que ver con, bueno, ahora vamos a pasar a algunas formas de esto que les planteaba. Leo un poquito más el chat, que se pone muy activo. No sé si alguien quiere tomar la palabra, adelante, mientras vamos leyendo los comentarios del chat. Sí. Beatriz Cerrizuela pidió la palabra, Ignacio. Adelante, Beatriz. Hola, ¿me escuchan? Sí, Beatriz. Sí, cuando leo que dice revisar las relaciones de contenido, a mí lo que me interesó muchísimo fue la propuesta dentro del entorno virtual a una evaluación que responde a la lógica del constructivismo, precisamente, que va más allá, digamos, de las relaciones. Fue la pérdida de Beatriz. Beatriz, me parece que tenés el audio apagado. Ahí te vi con el micrófono apagado. Está Beatriz, ¿la están escuchando ustedes? Hola, disculpen, Sí, estoy con problemas de audio. Me refería que dentro de las relaciones, lo importante también es las relaciones docente-alumno, que es lo que se evalúa, digamos, en esa unidad, ¿sí? No solamente la relación entre los contenidos, entendido contenido como información,
sino cómo se estableció esa relación didáctica. Involucra tanto al docente y su propuesta y cómo es recepcionada, resignificada desde los estudiantes. Y que esa evaluación también compromete, implica también la relación contextual, institucional, que va mucho más allá. O sea, que resignifica los saberes en todas sus dimensiones. Por eso decía que podríamos agregar en eso de pensar la evaluación, que no solamente implica revisar las relaciones de contenido, sino revisar las relaciones entre sujetos, docente, alumno. Bien, muchísimas gracias, Beatriz. Ahí veo que están anotados Juan Tarifa y luego Pablo Castro. Muchas gracias, Sí. Beatriz, por tus Hola, comentarios. ¿me escuchan? Perfectamente. Mira, sabes, cuando tuvimos la reunión del grupo, a mí me muchos de los dos Ahí a mí se me cortó lo de Juan, no sé a ustedes. Sí, no se le Sí, no se escucha. escucha. qué lástima, estoy con el celular. Ahora, Ahora sí, hola, Pero hola. dale, Juan, dale. Sí, ahí se Sí, te escucha, Juan, dale. es con respecto a las promociones de las materias. Muchos docentes en la reunión del grupo decían que no iban a promocionar la materia. Nosotros tuvimos una experiencia muy interesante, lo hicimos a través de la formulación de proyectos por estudiantes, realmente toda una estrategia para que ellos puedan presentar y hacer nosotros un análisis cognitivo, por supuesto usando distintos tipos de variables en evaluación. Yo no entendí en ese momento por qué no se puede hacer promocionar las materias. Bueno, Juan, sí, ahí muchas veces se cruzan las cuestiones que tienen que ver con la institución, ¿no es cierto? Las cuestiones organizacionales. Fíjate vos que el profesor Garcés recién decía acerca de que no podía evaluar hasta una evaluación final y muchas veces hay prerrogativas institucionales que no permiten la promoción y obligan a determinado tipo de instancias de examen. No sé si pasa por ahí. Supongamos que una de las cuestiones tenga que ver con eso y otra de las cuestiones muchas veces tiene que ver con las apreciaciones de los docentes alrededor de los diferentes tipos de instancias de evaluación. Entonces, que requieren o entendemos como docentes que requieren una evaluación final para evaluar el proceso de todo el recorrido de la asignatura. Digamos, a veces pasa por cuestiones y decisiones también del equipo de cátedra, de las profesores, alrededor de estas cuestiones de promoción. Y otros también decidimos y definimos que con determinado tipo de recorridos los estudiantes pueden promocionar. Pero bueno, me parece por ahí cada uno de los aquí presentes se les ocurre otras ideas alrededor de estas cuestiones. Yo mencioné estas simplemente. Pero bueno, muchas gracias Juan por tu intervención. Pablo Sí, Castro. acá. Buenas tardes a todos, a todas. Sí, más o menos yo ya compartí lo que fue mi experiencia, la experiencia con una compañera también mía en el cuatrimestre anterior en instancia de la escuela de minas, ¿sí? En la escuela secundaria, en los chicos del último año. Es verdad que hay muchas cuestiones en cuanto a lo que es el copiado y también leía por ahí en el chat que los chicos tienen mucha facilidad para organizarse para las cuestiones del copiado. Nosotros hemos llegado a pensar que aparte del chat, que existía un grupo de WhatsApp paralelo para que ellos se comuniquen entre sí en instancias de evaluación. Ante esto, encontramos la solución en la aleatoriedad de las preguntas. Sí, por un lado, evidentemente, inicialmente tenemos que hablar sí o sí de una metodología de evaluación domiciliaria, ¿sí? Donde no se pregunten cuestiones de memoria, aparte de que de memoria evidentemente no es la forma de estudiar, pero más allá de eso,
para este entorno en particular, a mí me parece esencial que se piense desde ese ámbito de desarrollo de la evaluación, porque les da la posibilidad a los chicos de realmente expresar cada uno en forma personal sus respuestas. Y por otro lado, evidentemente, la aleatoriedad es la que define que ellos no se puedan llegar a copiar. ¿Sí? Nosotros hicimos un estudio analizando cómo iban respondiendo ellos. Nosotros les dábamos más o menos 35 o 40 preguntas. Y tomamos el tiempo y más de la mitad de los chicos a los 20 minutos ya habían contestado todo el examen. Es decir, que los restantes 40 minutos les puede servir a ellos para estar comunicándose entre sí. Entonces también hay que ponerse del lado del estudiante y lamentablemente pensar qué curva podríamos nosotros llegar a trabajar para copiarnos. Y justamente ejercitando esa empatía negativa desde cierto punto, tratar de encontrar también la vuelta para poder responder a esas curvas, ¿no? Bien, gracias, Pablo. Bueno, tenemos a María Moreira, luego a Claudia Valdivieso. Buenas, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, el aporte que yo quería hacer era que no me parece el tema de evaluación tradicional en este entorno virtual, el tema del copiado y de las evaluaciones individuales. Por ahí yo creo que el desafío del día de hoy, tanto para los alumnos como para los docentes, es el trabajo en equipo. Y por ahí se podría evaluar en conjunto, viendo cómo cada alumno aplica el conocimiento a la resolución de problemas, que son, digamos, las nuevas teorías pedagógicas que eran inaplicables en el aula tiza-pizarrón y que hoy por hoy se pueden, como decía mi otra compañera, se pueden aplicar las nuevas teorías pedagógicas y ya salirnos del copiarse, que era estudiar de memoria, y que si yo me copio con el compañero porque me aprendí de memoria, el otro me va a copiar lo mismo y escribimos los dos igual. Yo creo que hay que salirse un poco de eso y aprender a aplicar el conocimiento, no solamente los contenidos que uno tiene que tener en la materia, sino también la aplicación de esos contenidos, que hoy por hoy yo creo que el trabajo del equipo es fundamental en todos los ámbitos. Ese era el aporte que yo quería hacer. Gracias. Muchas gracias, María, por traer la cuestión del trabajo colaborativo, el trabajo grupal, que son otra de las cuestiones de los saberes que muchas veces también tenemos que enseñar y fomentar en nuestros estudiantes. Entonces, eso es muy valorable y hace de determinado tipo de estrategias. Muchísimas gracias y muy pertinente para entornos virtuales, a pesar de que no se puedan encontrar físicamente los estudiantes. Está visto que por diferentes tipos de comunicación pueden trabajar en conjunto y generar determinado tipo de saberes, así que es muy valorable tu apreciación y tu aporte en función del trabajo grupal. Me perdí, creo que era Claudia Valdivieso. O sea, Sí, Claudia. ¿se me escucha? ¿Me escucha, Claudia? Bien, era un poco compartiendo lo que decían mis compañeros, el tema el trabajo en equipo. Nosotros trabajamos ahí con Juan, en lo que sería Juan Tarifa, en evaluación con el tema de un trabajo final. Un trabajo de fin de cuatrimestre donde tenían que aplicar, digamos, todos los conocimientos que habían aprendido durante toda la cursada. Yo soy un poco la que dice de que podemos hacer el tema de los cuestionarios, pero si no manejamos el tiempo, si le das en 3, 4 minutos entre que lee y resuelve o contesta la pregunta, en el único caso que funciona, digamos, el tema del cuestionario para evitar, entre comillas, que se copien, es jugando con el tiempo límite, o sea, 10 o 12 preguntas en 45 minutos.
Y es cierto lo que decía otra compañera, que en 20 minutos, media hora, perdón, otro compañero, en 20 minutos, media hora, ya resolvían el que sabe, ya resuelve el cuestionario, y el resto del tiempo es como que le queda para pasar las respuestas, entre comillas. Yo hice para una cátedra, para la cátedra que tenemos como, no sé, más de 100 alumnos, hice alrededor de 80 y pico de preguntas para el banco de datos, para el banco, digamos, del cuestionario, el banco de preguntas, para que les toque aleatorias las preguntas, tanto para micro y macroeconomía, aleatorias las respuestas, y no sé si se pasaban o no se pasaban las respuestas, pero bueno, digamos que el tiempo también fue importante. Sí, habría que Y de, ver. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Ahí es también una de las opciones interesantes, es ir combinando, ¿no? sí. Diferentes tipos de estrategias. Y me preguntaba por ahí en voz alta, y disculpen si la pifio demasiado, ¿cómo haríamos para evaluar todas esas cooperaciones que se dan entre estudiantes, ¿no? No, No sé si, a mí lo que me si parece estaría a que nuestro alcance reconocer todos esos saberes, esas colaboraciones alrededor del esfuerzo que le ponemos en generar 80 y pico de preguntas, con preguntas combinadas a respuestas aleatorias y con todo lo que mencionaste vos, Claudia. Y si todos se sacan 10, digo, es demasiado loable. Este, no, y bueno, perdón, y esto, para que no se grabe. me pasé bastante tiempo cargando las preguntas porque hay que elegir las preguntas. El tema es que bueno, que evidentemente ya debemos, a ver, los contenidos hay que evaluarlos, pero hay que evaluarlos quizás con otros métodos, y ya como decíamos en la clase, en el encuentro anterior, en la videoconferencia que tuvimos anteriormente, ya la evaluación tiene que pasar por las competencias. No tanto por el saber, sí, pero también agregarle otro tipo de evaluación Sí. para que nosotros mismos podamos ver que el estudiante ha llegado o comprende de acuerdo a nuestros objetivos, que obviamente se plantean en la planificación de cátedra, si realmente el estudiante ha logrado obtener no solo los saberes, sino la preparación para presentarse como futuro profesional. Eso era todo. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Muy interesante lo que propones, y esta también combinación de diferentes tipos de evaluaciones, ¿no? Eh, ¿Quién estaba con la palabra? Alejandra. Alejandra. Alejandra Agustinho. Hola, ¿se escucha? Hola, Alejandra, ¿sí te escuchan? Sí, hola, ¿cómo están? Una reflexión escuchando, ¿no? Parece que nuestra finalidad como profesores sería controlar las malas conductas delictivas que tienen nuestros alumnos, porque Esperemos partimos que del no. presupuesto de que todos los alumnos se van a querer copiar. Esperemos que no, Alejandra, que no Claro, tengamos es que me eso. parece que no es esa es inevitable que algunos se quieran copiar, pero también es la constante que la mayoría ni lo intentan, y que si estamos todo el tiempo, digamos, en esta cosa de competencia, de cuántos alumnos y cuánto vamos a ser capaces los docentes de resolver el tema. Eso me parece que como que tendríamos que tratar de corrernos, y con esto no estoy diciendo hagamos cualquier cosa, digo, corrernos un poco del lugar de estar tan atentos a la cuestión de la copia, y pensar que esto también como conducta se debe tratar de revisar, y que también se revise de las mismas actitudes docentes. Y la otra cosa que a mí me preocupa a veces es algo que uno escucha, que tiene que ver por ahí con las diferencias de disciplinas o la diferencia de profesiones. No es lo mismo la evaluación ante profesiones que tienen un ejercicio de responsabilidad, o voy a poner el ejemplo del contador, o del abogado, o del médico. Hay cosas que uno no las puede dejar pasar, o sea, las evaluaciones de contenido y las evaluaciones, digamos, incrementales en cantidad de contenido tienen que ser consideradas y tienen que ser ponderadas. Creo que depende
del tipo de carrera también y del tipo de exigencia institucional, que nosotros no podemos perder de vista esta cuestión del contexto en el cual nos movemos, para pensar que muchas veces necesitamos poner una barrera objetiva en la cantidad de conocimiento que debe tenerse para el ejercicio posterior. ¿Sí? Yo nunca olvido un ingeniero que una vez me dijo, si vos pones un signo negativo donde va positivo, en un cálculo de estructura el edificio se te puede venir abajo. Y me parece que ahí es donde nosotros tenemos que, de alguna manera, separar paja de trigo. ¿Qué es lo que no podemos resignar y qué cosas sí podemos ser más flexibles? Y esto tiene que ver tanto con los contenidos como con las habilidades, porque también es cierto que la habilidad de resolver con estrategias diferentes es una habilidad importante al momento de la toma de decisiones. Digamos, no me sirve un repetidor que no tiene capacidad de responder. ¿Qué quiero decir? Me parece que tenemos que tener en cuenta estas cuestiones institucionales, que lo institucional nos marca absolutamente y que las modalidades de evaluación son múltiples. Ahora, dejemos de estar en policías porque es como muy molesto, porque sobre todo en la universidad, me parece que uno puede estar en la instancia de control, pero no sé si es tan fundamental esta instancia de controles en ámbitos donde lo que tenemos que generar es un compromiso de honestidad. Y confiar en la honestidad del otro primero, en términos de, bueno, confío en que el alumno está transmitiendo lo que sabe y no está buscando la trampa. Porque si no, fomentamos la trampa como mecanismo, porque pareciera que de esa manera es un contrato social en el cual vale que si yo puedo zafar del control, bueno, entonces lo hago. Nosotros tenemos que poner las normas. Alejandra, estás sumando muchísimos adeptos en el chat que coinciden con tus palabras. Yo me sumo porque has sido sumamente clara. Nosotros le compartimos un texto de evaluación de la UTN que recuperaba una cuestión que tenía que ver con algo que vos decís, que tiene que ver con el compromiso ético, con la confianza, digamos. Me parece también ahí, digamos, esto lo tenemos que rescatar, que es sumamente importante como docentes, digamos, que si nos centramos digamos, en estas cuestiones, perdemos de vista lo importante. Obviamente que tenemos que tener en cuenta, digamos, esto me parece que lo tenemos que problematizar sin que nos volvamos tal cosa, digamos, ¿no? Porque además, muchas veces, digamos, el contenido copiado habla de nuestras propuestas de enseñanza, digamos, ¿no? Que bueno, esto, cómo hacer, no para pensar en la copia, ¿no? Pero cómo hacer para generar determinado tipo de propuestas de enseñanza que también genere determinado tipo de evaluaciones que hagan diferentes tipos de comprensión, digamos. Más allá del ejemplo que vos diste, que seguramente si pones un más o un menos se te puede caer un edificio o no, digamos, entiendo que puede ser cierto. Yo espero también que haya determinado tipo de mecanismos para generar que ese error no suceda, digamos. Y evidentemente hay diferentes otros tipos de conocimientos y de saberes que van más allá del más y el menos. No sé si me explico con esta idea, digamos, porque si determinara el más y el menos esta cuestión, simplemente se caerían muchos más edificios de los que se caen. Pero bueno, creo que me parece sumamente valorable lo que planteás para pensar la cuestión de la evaluación, para pensar la cuestión de la enseñanza, para integrarla en nuestras prácticas de enseñanza, ¿no? Eso me parece que es sumamente interesante. El compromiso ético, la confianza en la evaluación, eso me parece también que es una cuestión que tenemos que construir como docentes en el ámbito académico. Por eso me parece sumamente importante la transparencia a la hora de pensar la evaluación. En esta placa que tenemos acá, implica revisar las relaciones, definir cómo se evalúa, qué conocimientos pretendo, digamos,
yo creo que todas esas cuestiones como docentes las tenemos que manifestar, las tenemos que expresar en nuestra propuesta pedagógica, porque habla muy bien de nosotros como docentes. Nosotros no tenemos, digamos, estamos para enseñar, ¿no? No estamos para ocultar. A ver, ¿qué me va a tomar? ¿No es cierto? Esa pregunta que muchas veces se hacen los estudiantes, que nos hicimos como estudiantes nosotros, a ver si ahí hay alguna cuestión malvada por parte de los docentes alrededor de no sé qué. Y no, digamos, me parece que nos hace buenos docentes transparentar todos esos mecanismos, digamos. Todos los mecanismos de enseñanza deberían ser lo más transparentemente posibles y poder transmitir ese tipo de transparencia en cuestión de la enseñanza. Bueno, me la pasé hablando y el chat se puso muy activo. Bueno, les propongo lo siguiente. Cerramos un poquito el chat. No sé si me quedaba alguien más por hablar. Disculpen. Vamos a tomar la palabra hasta ahí. ¿Quedaba alguien más para hablar? No, Ignacio. Bueno, continuamos un poquito más y retomamos. Sí, quedaba el profe Garcés. El profe Garcés. Quedaba, bueno, adelante Carlos. Carlos. Hola. Hola, no, cortito, nomás. En un punto, yo estoy seguro de haber tenido pros desde la malignidad en mi carrera, pero digo, no lo quiero generalizar a este punto. No, coincido fundamentalmente con lo que se dijo respecto al tema de la confianza en los alumnos. Lo único que también en algunos casos particulares, las condiciones de nuestra propia labor como docente nos limitan, digamos, a este tipo de cosas. Es decir, nosotros, bueno, yo antes planteé el tema de que no nos dejan evaluar y demás cuestiones, pero nosotros tenemos cursos sumamente masivos en la Facultad de Ciencias Económicas, tanto que damos la clase 2 veces al día, la misma clase. Y algunas otras materias la dan 3 veces al día la misma clase, ¿sí? Entonces, cuando tenemos el momento de evaluar, nosotros tenemos una masa de que ignoramos quiénes son y no hemos logrado hacer prácticamente ningún tipo de relación docente-alumno con la cercanía necesaria para que funcionen, digamos, estos ámbitos de confianza. Entonces creo, o sea, no estoy poniendo esto como a pobrecitos, cómo estamos, sino como una limitante, digamos, en ciertos ámbitos en los cuales nosotros cuando tenemos un examen que lo tenemos que tomar escrito y es la única instancia de evaluación que tenemos, a veces tenemos 100 o 150 personas rindiendo un examen final y estamos desesperados viendo quién tiene el auricular puesto de manera clandestina para escuchar, es decir, y por una cuestión de la presunción de culpabilidad de parte de los estudiantes, sino porque se nos desdibuja la posibilidad de una relación relativamente personalizada con los estudiantes. Entonces, digamos que eso nada más era lo que quería comentar al respecto. Te agradezco, Carlos. Sí, esto es algo, digamos, es una realidad de la Universidad Pública Argentina de difícil resolución, ¿no es cierto? Y justamente diste un ejemplo en la presencialidad, cómo nos gustaría que fuesen otras las condiciones en el cual podemos desarrollar nuestra actividad docente. Bueno, por un lado estamos muy contentos que haya 150, 200 alumnos y demás, y por otro lado decimos que lástima que no haya más profesores para poder dar de otras formas clases a cada uno de esos estudiantes, ¿cierto? Y poder reconocerlos y poder generar confianza, poder generar la mediación comunicativa, el diálogo pedagógico con cada uno de nuestras estudiantes. Pero bueno, hoy esta es la coyuntura en la cual nos vamos acomodando y trabajando. Ahí puedes presentar la siguiente
Culmina, por favor. Bueno, vamos a ir rápido. Ha sido demasiado, muy rico el intervalo que nos hemos dado. Les agradezco muchísimo todas las apreciaciones y con tanta claridad que se han expresado. Continúo un poquito más con estas cuestiones que tienen que ver con qué evaluar. Muchas veces vamos a determinado tipo de características de estas, bueno, dimensiones, ¿no es cierto? Contenido, comprensión, análisis. Digamos, y acá hay muchísima diversidad en cada una de todas estas palabras que están acá como arrojadas, ¿no? Pero aparecen en cada una de las cuestiones que yo me voy que nosotras como estudiantes, como docentes nos vamos a preguntar, ¿cierto? Y aparecen estas cuestiones. Y muchas veces una pregunta, dos preguntas, cuatro preguntas tenemos que evaluar o estamos evaluando cada una de estas cuestiones que aquí aparecen, ¿no es cierto? Y entonces ahí se complejiza también ese qué evaluar. Muchas veces nos podemos entrar en algunas de esas y seguramente se entraman y se comunican entre sí. La siguiente, Anaí. Por favor. ¿Cuándo evaluar? Bueno, esto es cuándo bueno, y en qué tiempo, ¿no? No sé si responda de cuándo, la 4 y la 5, pero ¿cuándo evaluar? Esto también lo sabemos, ¿no es cierto? Y fíjense los nombres, ¿no? La inicial o diagnóstica, una evaluación continua, creo que Ana Blanco, si no recuerdo mal, la profe de química que habló al principio, hablaba sobre esta cuestión de que iban evaluando permanentemente y después en el chat se perdió un poco, pero yo lo llegué a leer, con la cuestión de la promoción, dijo, bueno, necesitan de la cuestión de los laboratorios para promocionar. Y esto es sumamente interesante cómo focaliza la cuestión de los saberes que tienen que adquirir, ¿no es cierto? Saberes, habilidades, competencias que estaban que evaluar de la pantalla de recién, ¿no? La que vimos recién. ¿Cómo evaluar entonces? De forma continua, inicial. Fíjense la denominación que tenemos, parciales, parcialito, ¿no? La parcialidad de algo vamos a evaluar. Muchas veces nos ponen, vamos a evaluar por parciales. Esta palabra que aparece en la universidad, ¿no es cierto? Se evalúa parcial. Hay segmento, defino, caracterizo, ¿qué voy a evaluar? ¿Qué instancia o qué secuencias de contenidos voy a evaluar? Entonces, le pongo la palabra parcial. Y luego le pongo la palabra final, ¿no es cierto? Y la evaluación final a veces quiere decir también integral, el conjunto de la asignatura, pero también el dictamen, lo final, ¿no? Ahí está lo que define en el final. Y después otros dos tipos de instancias que sí aparecen, digamos, estas evaluaciones se dan en la presencialidad, nosotros como siempre nuestras experiencias presenciales las hemos realizado y también las podemos realizar en la virtualidad. Lo inicial, lo continuo, lo parcial, lo final. Pero hay bueno, en la presencialidad también se da, y alguien lo dijo en el chat, lo asincrónico o lo sincrónico. Lo asincrónico en la presencialidad serían los llamados trabajos prácticos o parciales domiciliarios, ¿no es cierto? ¿Por qué asincrónico? Bueno, porque yo lo digo en una semana y le digo tráiganme el parcial la semana siguiente. Entonces los estudiantes van a trabajar durante toda esa semana en sus casas para trabajar con ese parcial. Entonces, de alguna manera es una evaluación asincrónica, no tiene tiempo o el transcurso de una semana. Y la evaluación sincrónica, esta que, recuperando ahí lo que decían algunos de ustedes, bueno, un tiempo determinado en un cuestionario con un tiempo detallado en un momento determinado de tiempo.
Acá, acuérdense, tenemos las instancias de las aulas que tienen que ver con, se redefine el tiempo y el espacio, entonces esto también podemos utilizarlo a la hora de pensar las evaluaciones, porque las aulas se estructuran, digamos, 7×24, ¿no? Son ubicuas, están en todo tiempo y en todo lugar, y entonces ahí podemos jugar o experimentar alrededor de determinado tipo de evaluaciones que no necesariamente tienen que ver con lo sincrónico. Ahí como docentes vamos a también tener ese tipo de definiciones, pero los que se han aventurado a evaluaciones del tipo asincrónica, del tipo de domiciliarias o que plantean determinado tipo de trabajo para los estudiantes, bueno, bien pueden entonces explorar ese tipo de alternativas y ese tipo de cuestiones con evaluaciones que tienen que ver con lo asincrónico, ¿no es cierto? Entonces, esta idea, digamos, me parece que está presente, me parece que también las propuestas de enseñanza que tengan que ver con evaluaciones continuas, progresivas, que tengan instancias de la retroalimentación, favorece los aprendizajes, favorece la enseñanza, porque nosotros vamos generando esa posibilidad de ir generando retroalimentaciones con los estudiantes. No lamentablemente con el caso que nos contaba Carlos, que bueno, que tienen un montón de estudiantes y que es muy difícil hacer ese tipo de seguimientos, y entonces ahí la gestión docente se complejiza muchísimo porque bueno, hay que buscarle la vuelta de cómo poder trabajar y cómo poder generar la comunicación con tal cantidad de estudiantes. La siguiente, Anaí, por favor. Bueno, ¿cómo evaluar? Acá, ¿con qué recursos pedagógicos? Acá segmenté las preguntas y por un lado me voy a preguntar con qué recursos pedagógicos y por otro lado con qué recursos tecnológicos. Y la idea de con qué recursos pedagógicos, bueno, tiene que ver con muchas veces acá, tanto en la virtualidad como en la presencialidad. Pero fíjense que en la virtualidad se pueden dar estas cuestiones que tienen que ver con diferentes tipos de acciones que puedo hacer y realizar. La observación, puedo observar puedo observar el trabajo de los estudiantes, sí puedo ir observando en la virtualidad el trabajo de los estudiantes, cuáles son la secuencia, el fluir de sus aprendizajes, de sus producciones. A través de una entrevista, bueno, el famoso examen oral, bien lo podría pensar mediado por tecnologías a partir de una videoconferencia. Claro que sí, digamos. Puedo tener una entrevista, un diálogo mediado con los estudiantes y ir reconociendo los saberes que allí se plantean. El debate, bueno, el debate puede tener diferentes tipos de instancias. Acá siempre teniendo en cuenta la cuestión de la cantidad de estudiantes, ¿cierto? Si uno plantea en un aula modelo ideal de 30 estudiantes, uno puede pensar determinado tipo de estos tipos de actividades. Si tiene 300, bueno, el problema se nos multiplica, ¿no? Por 10. Bueno, el trabajo de estudiantes, prueba de carácter sumativo, ejercicios de autoevaluación, eso lo vamos a mostrar, portafolios. Los portafolios es un recurso que se utiliza mucho en entornos virtuales, que tiene que ver con el recorrido de la formación de los estudiantes y las producciones que van realizando los estudiantes día a día o semana a semana o incluso asignatura a asignatura. El diario reflexivo como una instancia que permite al estudiante la escritura, digamos, y este ejercicio de lo escritural, de poner en palabras determinado tipo de aprendizajes, ya sean formales o informales. Ese tipo de registro es sumamente interesante de tratar de poder recuperar, porque es una instancia que muchas veces no tan explorada
que nos permite ir reconociendo otro tipo de saberes que se van dando en los estudiantes. Bueno, el mapa conceptual en entornos virtuales hay infinidad de aplicaciones de mapas conceptuales y es una forma de organizar. Es una forma que podemos proponer a los estudiantes para que se organicen y generen diferentes tipos de relaciones con los conceptos que vamos generando. En la siguiente, Anaí, por favor. Bueno, ya entonces, el aprendizaje, seguimos con los recursos, con qué recursos pedagógicos. El aprendizaje basado en proyectos, ya les comentaba, es una de las formas sumamente interesantes en entornos virtuales porque genera, de alguna manera, establece un código de autonomía de un estudiante o de un grupo de estudiantes en función de determinado tipo de proyectos. Y el seguimiento que te podemos realizar a ese proyecto, a ese caso, o a ese problema para que los estudiantes vayan relacionando. Y cómo esas relaciones de determinadas habilidades o competencias que van adquiriendo los estudiantes se pueden ir volcando. Genera determinado tipo de conocimientos y condiciones sumamente interesantes en los estudiantes y se puede dar en diferentes tipos de disciplinas. Esta es una de las instancias, bueno, como bastante moldeada, por lo menos para la estructura que tiene que ver con este nuevo tipo de espacios que son los entornos virtuales, porque permite justamente no, digamos, un trabajo por parte de los estudiantes que se organice él con sus tiempos, que pueda volcar los diferentes tipos de producciones en diferentes tipos de instancias no tan marcadas por el docente. Entonces, obviamente que en determinado tiempo, ¿no es cierto? Pero hace que el estudiante también pueda ir adquiriendo, el estudiante o el grupo de estudiantes pueden ir adquiriendo su propio ritmo de producción y generación de conocimiento. Bueno, también puedo apelar a que ellos, o que los estudiantes piensen críticamente, que generen determinado tipo de juicios. El acceso y gestión de la información, esto es sumamente importante para estos tiempos de tecnología, de la información y la comunicación. Estos saberes de acceso y gestión a la información son cruciales, digamos, que los estudiantes empiecen a tener determinado tipo de capacidades, determinado tipo de competencias a la hora de saber qué información es la pertinente para determinado tipo de disciplina. Porque acá sabemos que hay un sinnúmero de informaciones que circulan y, digamos, también son nuevas formas nuevos aprendizajes que tenemos que generar en los estudiantes acerca de la gestión de la información. Bueno, demostración del conocimiento y de la comprensión, cómo los estudiantes van a demostrar ese tipo de conocimiento que adquieren y la comprensión de los mismos. El pensamiento de diseño en diferentes tipos de áreas o de disciplinas. El pensamiento de diseño es un paradigma que está, digamos, se está incorporando, cómo vamos generando diferentes tipos de secuenciación a la hora de analizar, diseñar, desarrollar, implementar y evaluar. Y el diseño como concepto amplio de diseño, ¿no? Generar estrategias de diseño quiere decir
empezar a generar diferentes tipos de acciones que hacen a pensar más allá de, no sé, lo que uno podría llamar el diseño gráfico o el diseño industrial, ¿no es cierto? En la base hay pensamiento de diseño para diferentes tipos de disciplinas. La resolución de problemas, resolución de ejercicios y resolución de simulaciones. Y creo que por último, Anaí está por ahí, siguiente. Bueno, y acá con qué recursos tecnológicos. Entonces hay que tratar de combinar los recursos pedagógicos con los recursos tecnológicos. Y estos recursos tecnológicos que esperemos nos vayan resultando determinados familiares son los recursos tecnológicos que encontramos o podemos vincular en el Moodle, ¿no? En el UFU virtual. Bueno, la tarea como esa actividad donde los estudiantes generamos una consigna y los estudiantes pueden poner un archivo, poner un texto en línea que nos genera ahí el tradicional trabajo práctico, ¿cierto? Para que los estudiantes puedan colgar ese trabajo práctico en el mundo, ¿no es cierto? Pero hay diferentes tipos de, digamos, la tarea es como una de las primeras acciones que hacemos como docentes en la virtualidad para que los estudiantes cuelguen su trabajo práctico. Pero hay infinidad de opciones y alternativas que tenemos como recursos tecnológicos, pero acá también va a generarse va a ir de acuerdo con la propuesta pedagógica que podamos generar, ¿cierto? Por ejemplo, a partir de los foros pueden ser evaluables en los entornos virtuales, tienen que estar bien configurados, pero es una buena instancia de evaluación, es una buena instancia para el registro de la participación de las y los estudiantes. La instancia de taller es una instancia colaborativa, no es sencilla de configuración, pero nos permite también que los estudiantes interactúen entre sí, nos permite también la opción de la rúbrica, que es sumamente interesante para pensar las formas de evaluación y con la rúbrica poder establecer los criterios con los cuales queremos que los estudiantes se evalúen. Sí. La lección que tiene diferentes tipos de formato que hace a la puesta en consideración de una secuencia de conocimientos que van teniendo los y los estudiantes que se puede estructurar y que las estructuramos nosotros los docentes y que ellos van siguiendo la lección. Bueno, los cuestionarios creo que en los grupos los fuimos hablando un poco, los cuestionarios que tienen 18 tipos de opciones, 18, escucharon bien, este tipo de opciones, entonces van desde opciones múltiples a respuesta por ensayo. Y ahí tenemos una diversidad de posibilidades a la hora de gestionar los cuestionarios, ¿cierto? Y ahí es sumamente interesante esta versatilidad que tienen los cuestionarios y sobre todo la versatilidad que tienen hablando de gestión del tiempo y gestión de la docencia, para las asignaturas numerosas, ¿cierto? Porque el cuestionario nos permite, así como la profe creo que era de economía, que hablaba de 89 preguntas, Valenzuela, si no recuerdo, hablaba de 89 preguntas. Bueno, esa posibilidad y esa flexibilidad tienen los cuestionarios también de generar un sinnúmero de preguntas y de poder vincularla de diferentes tipos de manera, ¿no es cierto? Es una de las herramientas más utilizadas en este tiempo de educación remota de emergencia, porque nos permitió a los docentes poder evaluar con este tipo de herramienta
sobre todo en asignaturas que son masivas. La videoconferencia, bueno, esto lo decía alrededor de la entrevista, uno puede evaluar por videoconferencia, por supuesto que sí, puede definir diferentes tipos de grupos que presenten el caso, que presenten un tema, hacerle preguntas, bueno, sería como la traducción. Lo que yo entiendo, la herramienta puede ser flexible y emular lo que sabemos de un examen oral, ¿no es cierto? Se puede hacer una equivalencia entre el examen oral presencial y una videoconferencia mediada por tecnologías, pero donde nos escuchamos y nos podemos ver. La pizarra colaborativa, como el trabajo colaborativo que se mencionaba al principio, una de las colegas, que nosotros en el eje 1 le planteamos trabajar en una pizarra colaborativa. Es una herramienta sumamente útil y para diferentes tipos de instancias que me parece que se puede explorar y explotar según diferentes disciplinas, incluso también con la masividad de estudiantes, digamos, hace que podamos tener ahí la referencia de las actividades de cada uno de ellos. El documento colaborativo, bueno, creo que cada vez está más usado, tiene que ver con los documentos compartidos, ¿cierto? Esos documentos compartidos, Google Drive o OneDrive o OnlyOffice, ya sea corporativo o sea de software libre, hay diferentes tipos de herramientas que permiten justamente colaborar en función de determinado tipo de documentos. Evidentemente, obviamente acá va la cuestión de cuál es la consigna que le doy como profesor para que vayan generando ese documento compartido y vayan produciendo los estudiantes colaborativamente. Y por lo general tienen el historial de participaciones, entonces ahí podemos generar un recurso para poder visualizar los diferentes tipos de aprendizaje. Otra de las formas tiene que ver con la producción audiovisual, pedirle a los estudiantes que realicen determinado tipo de producción audiovisual, la escritura del ensayo si se quiere como más tradicional, del trabajo monográfico o alguna de esas otras instancias que son sumamente usadas por nosotros. Bueno, el wiki como trabajo colaborativo y la base de datos que también me permite colaborar y con otros estudiantes, evaluar con otros estudiantes, generar diferentes tipos de entradas, ir generando un trabajo colaborativo, también nos permite la base de datos. La base de datos por ahí tiene un nombre demasiado técnico-disciplinar, pero que no refleja lo que es, ¿no? El instrumento base de datos, donde yo puedo colgar un archivo y a partir de o alguna entrada y a partir de esa entrada para poder colaborar. Digamos, es una herramienta que es digna de explorarse porque también es muy versátil y genera una secuenciación de retroalimentaciones que en los entornos virtuales son sumamente necesarias, ¿cierto? Acá esta cuestión, acuérdense, lo que nosotros planteábamos en términos de espacios de enseñanza, espacios de acción comunicativa, espacios de actividades, evaluaciones y producciones, el paso de gestión académica. La idea de, digamos, y ahí la idea de generar diferentes tipos de comunicaciones con los estudiantes, esas comunicaciones son cruciales a la hora de la propuesta de enseñanza y digamos, porque es verdad que a veces se generan determinado tipo de aprendizaje demasiado autónomos y muchas veces
enfrascados en determinado tipo de comportamiento de los estudiantes, que tenemos que generar instancias de producción, instancias de colaboración, instancias de entendimientos entre ellos. Entonces, a la hora de generar y de proponer instancias colaborativas, de coevaluación, de heteroevaluación, de autoevaluación, va generando diferentes tipos de vínculos entre los estudiantes y con nosotros. Eso es una de las cuestiones, me parece, que centrales que tenemos que tratar de explotar en nuestras propuestas de enseñanza y aprendizaje, y tenemos que estar muy atentos a esas instancias de mediación comunicativa que se pueden dar a partir de foros, que se pueden dar a partir de actividades, a partir de evaluaciones, a partir de diferentes tipos de generación de trabajos colaborativos. Bueno, creo que esa es la última. A ver si no me acuerdo. Sí. Perfecto. Bueno, entonces podemos abrir el chat. Ya vamos 1 hora 45. Entonces quiero hacer videoconferencias cortas. Disculpen el tiempo. Ahí María Moreira nos quedó con un chat anterior, mientras se van a animar a participar en el chat o tomar la palabra. Es sumamente interesante esta cuestión que plantea María. Sí, adelante, Carmen. Carmen Elena Villacorta. No te estamos escuchando, Carmen. No sé si estás tratando de hablar. No sé por qué. Hola, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, Carmen. Hola. Hola Ignacio y hola, buenas tardes a los colegas. Bueno, muchísimas gracias por esta sesión sobre la evaluación, que es un tema que despierta mucha inquietud. Y puntualmente yo te quisiera preguntar, con base en tu experiencia en la educación virtual, Ignacio, porque ha habido cuestionamientos incluso en el orden de lo legal respecto de las grabaciones de mesas de examen que estamos tomando ahora en la Facultad de Humanidades, así por medio de videoconferencia. Bueno, Para que la mesa tenga validez hay que grabar la mesa, digamos. Esa es la manera en la que se certifica que los participantes estamos participando efectivamente, pero no hay una firma de por medio, por lo menos no todavía, en fin. Se suscitan como este tipo, y luego sí, está el otro problema de evaluaciones. Hay incluso, sí, docentes que se están negando a tomar mesas de examen en estas circunstancias, en fin, esta ahí inquietud me tomo tu surgía. pregunta, Carmen. Anaí piden si puede sacar la presentación, me parece adecuado. Y no sé, si quieren activar las cámaras, así nos vamos viendo y reconociendo. Carmen, muchísimas gracias por tu pregunta. Acá nos hace recuperar el título del curso de perfeccionamiento, que tiene que ver con enfoques organizacionales, tecnológicos y pedagógicos. Es central lo que disponga la institución a la hora de la implementación de los exámenes. Digamos, si las facultades están teniendo determinado tipo de condiciones a la hora de realizar los exámenes. Por lo general, en las universidades nacionales públicas los exámenes son abiertos, digamos, son públicos, perdón. Entonces, pueden participar, digamos, diferentes tipos de personas. Algunas universidades antes están teniendo la cuestión de la grabación como una instancia de certificación de que esa actividad suceda, y entonces seguramente tenemos que seguir las
las prerrogativas o las condiciones que establece la institución, digamos. Evidentemente, creo que cada vez que uno graba las instancias, debe anunciar con la cuestión ética que está grabando las determinados tipos de sesiones. Incluso, bueno, creo que el Google Meet pero lo dice o lo pide previamente, digamos, como de cuestión de sistema, pero más allá de eso es una actitud que tiene que verse, digamos. Y las dificultades que tengan ahí alrededor de este tipo de condicionamientos o de relaciones a nivel institucional, me imagino que se han resuelto a partir de las diferentes instancias de los consejos directivos o consejos de unidad de cada una de las facultades o el consejo superior, si lo establecieron en términos de la universidad. Espero que te haya contestado, Carmen. Bueno, me acerco un poco más a la compu. Alejandra y Agustino. Ahora no sé si se está escuchando. Ni se te está viendo. No sé dónde andarás. Ok, te esperamos. Decirle Ahora que sí, estoy con... ahora sí. Ahí está, ahora sí, sí, porque me habían bloqueado el micrófono, no lo podía habilitar de acá. La experiencia que vos tenés con el tema de exámenes. Yo no he tenido que pasar todavía el tránsito de tomar un examen final a distancia. He discutido mucho con diferentes docentes y la verdad que genera un nivel de estrés y de preocupación muy grande. Y a mí por que garantice las posibilidades de controles. Pero no sé si es así o no, o sea, esto de el sistema, del sistema debería asegurar de transparencia en el examen o es algo que tenemos que generar los docentes, porque una cosa es la evaluación entendida como proceso, lo que uno hace en la materia, es el tránsito cualitativo de salís de la materia y no volvés nunca más, y esto es lo que implica un examen. Una membresía respecto a la materia y uno está formalizado. Debería garantizarnos en las que se tenga sobre la situación de examen o queda en manos de los docentes. Bueno, Agustina, perdón, Alejandra, según lo disponga la institución. Y a veces es un mix entre ambas estrategias. A ver, digo, según lo disponga la institución, por ejemplo, hay determinado tipo de mecanismos y entornos, por ejemplo, por lo general, las videoconferencias que se establecen técnicamente en los servidores de la universidad pueden estar vinculadas con las inscripciones de los estudiantes con el Ciu Guaraní. Entonces, los usuarios no sé, de tal videoconferencia, por ejemplo, BBB o Jitsi, que están en el servidor de la universidad, ya tienen registro de los estudiantes. Por DNI, por número de legajo y estas cosas. Esto por un lado
uno me puede decir, bueno, puede cambiar el DNI o puede cambiar quién es quién. Bueno, puede ser, digamos. Hay otra instancia que se está avanzando que tiene que ver con la certificación del documento con una instancia, me sale RENAPER, y me parece que RENAPER es lo de armas, no tiene nada que ver. Pero es una instancia de estas, bueno, de la policía que hace que se certifique el documento con el Sioux guaraní. Otra vez, esa instancia también puede ser violable, digamos, porque bueno, uno presenta el documento y después otro hace el examen. Hay algunos docentes que también generan la cuestión que tiene que ver con, bueno, docentes o instituciones que hacen que el estudiante tenga la cámara prendida, muestre el DNI a la cámara, sería una cosa de muestro el DNI, este es mi DNI, y sigue trabajando. Bueno, hay diferentes tipos de instancias y de procedimientos. De todas maneras, digamos, todos tienen sus problemas, por así decirlo, o su vía de escape, vamos a ponerlo de esa manera. Pero por lo general hay determinado tipo de formas de garantizar de que yo le voy a poner la calificación a ese estudiante, ¿no es cierto? Bueno, ese tipo de instancias alrededor de mostrar el documento, mandar una foto con el documento, o que se logueen con el usuario y contraseña que tienen en correspondencia con el sistema Sioux guaraní, son diferentes tipos de instancias de control de identidad. No sé si te contesté, Alejandro. Hay algunas universidades que han avanzado en diferentes tipos de software propietarios muy sofisticados y muy caros que también no hacen gran diferencia, vamos a decirlo, y son bastante cuestionables en términos de la privacidad de los datos y de la identidad de nuestros estudiantes. O sea, hacen que se te metan adentro de la computadora, ese tipo de software. Bueno, entonces ahí como el Respondus, que alguna universidad pública nacional lo ha comprado, pero son bastante cuestionables. No, porque... El micrófono abierto, no sé si quiere hablar. Claudia, ¿quiere hablar? ¿Por ahí? Hola, Claudia, sí. No, un poco era en parte de... Claudia, Valdivieso. ¿Sí? ¿Se Ahí, escucha? Dale, sí, un poco era en el mismo sentido que estabas comentando de las formas de acreditar la identidad del estudiante por distintos mecanismos. Nosotros compartimos algunos de esos que para el examen fue que el estudiante muestre el documento ahí a la cámara, ahí más o menos al lado de la cara de él, que por supuesto cuando tienen 20 años, cuando tienen 30, les pasó a algunos la vida y no se los reconoce. El estudiante y el DNI. Pero, bueno, son cosas que suceden. Pero, ay Dios, se nos viene tan difícil la mano, digamos. Para mí, yo insisto, y lo dije anteriormente, tiene que existir un protocolo desde la universidad que nos indique cuáles son las condiciones o las variables o las cosas que tenemos que considerar en un examen. Entiendo que hemos estado a los ponchazos, entiendo que venimos tratando de salir, pero venimos desde marzo con este tema de que ya vamos a salir de la cuarentena y evidentemente esto está, por lo menos Jujuy, hasta el año que viene.
parece que sí o sí los decanos, secretarios académicos de las facultades, junto con el secretario de Asuntos Académicos, rector, no sé, tendrían que bajar un protocolo para que todas las facultades lo apliquemos y todos los docentes sepamos a qué enfrentarnos, no que, por ejemplo, humanidades tome de una forma, económicas, porque las clases son numerosas, los estudiantes no puedan promocionar, entre comillas, o no, hasta que no toman un examen realmente presencial, lo cual se va a volver cada vez más difícil porque no están dadas las condiciones, por las capacidades de las aulas, por la cantidad de estudiantes que tenemos y porque el recurso finito somos los profesores, que somos 2 o 3 por asignatura y tenemos, no sé, 300 alumnos, 200 alumnos, o sea, en algunos casos podés tener un número hermoso de decir, pues tengo 30 alumnos, soy feliz, pero en otras materias tenés un montón y tener que tomar 30 alumnos en qué aula, no, yo creo que no están los recursos. El recurso son no solo obviamente, además de los docentes, el recurso es la infraestructura. Creo que estamos con la infraestructura, en capacidades de aulas, sobre todo, para tomar en forma presencial, ya sea parcial, el tema de los laboratorios. Nosotros tuvimos una experiencia muy sencilla, que en realidad hicimos un trabajo sobre eso, que fue la presentación de un video. Trabajamos de 2 formas. Una en la presentación de un video y un juego para economía, y en otro que era una materia que se daba un laboratorio de buenas prácticas de manufactura. Se hizo hacer a los chicos unos videos de 5 minutos y para, digamos, el trabajo práctico. Sé que en química es otra cosa, que sé que no están dadas las condiciones y cada vez es más difícil, y se nos va a hacer más difícil, pero tendremos que ser más creativos o buscar, no sé, digo yo. Bueno, no sé, eso quería compartir. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Ahí sí se fueron manifestando diferentes docentes en torno a lo que estabas comentando. Y bueno, y es sumamente interesante, me parece que es un debate digamos que hay que darse. Y así como docentes, estudiantes, institución, tienen que acordar diferentes tipos de mecanismos. Me parece bueno, que es clara la demanda, la necesidad, la voluntad de enseñar, de evaluar en entornos virtuales. Entonces, me parece que esta flexibilidad de parte de ustedes es sumamente aplaudible, porque están aceptando el desafío, están generando instancias de enseñanza, están garantizando el derecho a la educación, se están formando, están expresando y experimentando diferentes tipos de propuestas de enseñanza y de evaluación. Entonces, me parece que hay un paso sumamente importante para ir consolidando este tipo de propuestas y para seguir transitando en estos sistemas de nueva normalidad en la que estamos viviendo. Bueno, ya hay varios que están despidiendo. Nosotros teníamos pensado 2 horas, nos hemos pasado un ratito. Yo quiero agradecerle a Adriana González Burgos por la gestión de este curso, en su nombre a IUNJU, a la Universidad Nacional de Jujuy, al trabajo de todas las tutoras y los tutores de este curso. Seguiremos trabajando un poco más, ya no sincrónicamente, sino asincrónicamente con sus producciones, en las instancias de la evaluación de sus entornos virtuales. Seguiremos ahí trabajando un poquito más.
Así que por mi parte, agradecerles en nombre de los tutores. Le voy a ceder la palabra a Adriana González Burgos de UNJU. Quiero decir que me sentí sumamente cómodo con ustedes en este desafío de este curso tan masivo, tan diverso. Les agradezco profundamente, me disculpo por todos los errores e inconvenientes que podemos haber tenido, y bueno, y les agradezco infinitamente y ojalá podamos vernos pronto, tener alguna instancia en tan bella provincia que he tenido la suerte de visitar varias veces. Adriana. Bueno, gracias Ignacio por el saludo y el reconocimiento. Saludo nuevamente a todos las y les compañeros docentes. Queremos decir que también nos habíamos olvidado al principio de manifestar la gratitud con las autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy, el rector Rodolfo Tequi y el secretario de Asuntos Académicos Mario Bonillo, que si bien desde ADIUNJU nosotros motorizamos este proyecto y además lo sostenemos, pero bueno, hemos tenido ahí también el apoyo, ¿no?, para poder realizarlo. Ha sido un desafío para nosotros, porque de verdad pensamos trabajar con un grupo más reducido, ¿no?, y nos encontramos con 570 docentes inscriptas, pero aquí estamos, lo hemos hecho con muchísimo compromiso. Bueno, está a la vista, ¿no? Yo manifiesto nuevamente el reconocimiento para Ignacio, para las tutoras y los tutores, y queremos decir que por esta preocupación que hay respecto del término de la presentación de los trabajos, vamos a correr hasta el viernes 21, vamos a dar una prórroga, vamos a correr la fecha, así de esta manera podemos cumplir todos con la presentación de estos trabajos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Excelente de semana. Cuídense mucho por allá. Bueno, les mando un saludo muy grande y sinceramente fue un gusto muy grande poder compartir con ustedes esta experiencia de docente, y espero que tengan éxitos en sus propuestas de enseñanza virtual, y que puedan manejárselo más bien y que redescubran la docencia a partir de los entornos virtuales. Así que ojalá que los hagan movilizar todos sus saberes, todas sus estrategias de enseñanza, y que lo puedan recuperar cuando se encuentren presencialmente con los estudiantes, pueden resignificar esta experiencia que están teniendo. Bueno, muchísimas gracias y los saludo. Yo agrego algo que me quedó. No nos olvidemos, hablamos de autoevaluación, pero a nosotros nos preguntaron cómo queríamos ser evaluados en este curso y todos pusimos nuestra forma. Ahora estamos del otro lado. ¿Qué hacemos nosotros como docentes? ¿Qué pretendemos? Les vamos a preguntar a nuestros estudiantes cómo quieren ser evaluados. Vamos a aceptarlo. O sea, cuando nos ponemos del lado de docentes, pensamos en cómo vamos a evaluar, que los alumnos, que esto, que de aquello, los estudiantes. Y cuando estamos nosotros del otro lado, ¿qué? Tenemos que analizar también eso. Tenemos que ponernos de los dos lados, me parece a mí. No es lo mismo, obviamente. Pero cuando estamos del lado docente, somos de los más exigentes. Pero y al revés, ¿qué pasa? Eso era nada más con lo que quedaron. Siempre somos evaluados, Claudia, así que eso también lo sabemos. Somos docentes y somos evaluados. Por ahí no tendremos la nota, pero el rum. Bueno, un placer muy grande, ¿eh? Muchísimas gracias por compartir las experiencias. Adiós.